Buenos días. Vamos a comenzar la transmisión para la Iglesia Bíblica del Camino de Córdoba, Argentina. Apenas se pueda, agradecería si me confirman si se escucha bien. Nosotros vamos a continuar con la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Vamos a seguir la predicación con la primera carta de Pedro. Estamos estudiando esta epístola y sabemos que es de mucha bendición. Recordamos el contexto. Recordamos que sabemos que Pedro le escribe a un grupo de hermanos que está expatriado, que ha sido perseguido por su fe, que ha tenido que huir para salvar su vida. Algunos de ellos no van a huir y van a permanecer en Roma y van a ser martirizados, como fue el caso de Pedro, como fue el caso de su esposa, pero otros hermanos nuestros del pasado deciden irse. Nerón aprovecha para culpar a los cristianos y perseguirlos de un incendio. Entonces, civilmente, la sociedad los ve como una amenaza, los ve como enemigos, el Estado los ve como enemigos y ellos están huyendo, y ellos están dispersos, ellos están expatriados. Entonces Pedro les escribe a estos hermanos y luego sabemos que Dios inspira todo esto también para nosotros, porque de acá sale una ilustración, de la realidad sale una metáfora. Nosotros también somos expatriados y no estamos en el lugar en el que pertenecemos. Ellos habían salido de sus hogares para guardar su vida y nosotros estamos camino a nuestro hogar, pero ambos somos peregrinos, somos gente que está de viaje. En el caso de nuestro, los cristianos del presente, podemos ser expatriados o no, pero espiritualmente estamos de viaje también, estamos camino a casa, estamos camino a nuestro verdadero hogar. Y Pedro, luego de su introducción, comienza en 1 Pedro 1, 3 al 12, una gran oración larguísima cuyo tema principal es la salvación provista por Dios. Y lo hemos estado viendo, es hermoso cómo Pedro describe la salvación y cómo esta salvación es tan profunda, tan rica, tan espectacular, es hasta un milagro espectacular. Lo hemos visto en prédicas anteriores. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 2, 1 Pedro 2. Vamos a ver del 1 al 3. 1 Pedro 2, 1 al 3. Dice así: Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Este va a ser nuestro pasaje de hoy. Estos 3 versículos van a ser los centrales de la prédica de hoy. Y los invito a pensarlo al revés, comenzando por lo último que dice, los que han probado la bondad del Señor. Entonces, parafraseándolo, lo diría así: para aquellos que probaron la bondad del Señor, tienen que hacer 2 cosas al mismo tiempo: desear el alimento espiritual y rechazar el pecado. Esto sería como leyéndolo al revés para parafrasearlo. Por ejemplo, lo repito, hay una identidad que está marcada, aquellos que probaron la bondad de Dios, y tienen que hacer 2 cosas al mismo tiempo: por un lado desear el alimento espiritual y por otro lado rechazar el pecado. Lo leo de nuevo: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Todo está conectado con lo anterior, está englobado por un conector, está conectado lo que hemos estado viendo con un conector. Dice por tanto. ¿Por tanto qué? Porque fuimos, somos y seremos salvos, salvados para tener esperanza, salvados para ser santos, salvados para temer a Dios, salvados para amarnos. Y hablando de la salvación, de las consecuencias de la salvación, Pedro continúa esta idea lógica y dice, bueno, por tanto, teniendo en cuenta esta salvación y sus consecuencias, por tanto, y ahí comienza esto: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, hipocresías y envidias y toda difamación, deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación, si es que han probado la bondad del Señor. Entonces, ahora sí vamos a desarmar esta idea para ver parte por parte.
aquellos que probaron la bondad de Dios, los que comprobaron que Dios es bueno, ellos son los que tienen que desechar todo pecado y desear el alimento espiritual. Está marcándose una identidad acá. Ellos, aquellos que han comprobado que Dios es bueno. Esas personas tienen que saber cómo tienen que vivir. Tienen una identidad que los lleva a la acción. Acá Pedro nos enseña, y Dios a través de Pedro nos enseña, una identidad que marca una acción. ¿Cuál es la acción? Por un lado, desechar todo pecado. Por otro lado, desear el alimento espiritual. Esta identidad habla de las personas que probaron, que comprobaron que Dios es bueno. ¿Cómo se comprobó esa bondad? Bueno, acompáñame a Tito 3, 3 al 7 y vamos a ver cómo se manifiesta la bondad de Dios. Tito 3, 3 al 7. Tito 3, 3 al 7. Acá Dios a través de Pablo nos enseña cómo se ha manifestado la bondad de Dios. Recordemos que Pedro le habla a estas personas que han probado, que han comprobado la bondad de Dios, y Pablo acá nos enseña en Tito cómo se ha manifestado esa bondad de Dios. Tito 3, 3 al 7 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, odiándonos unos a otros. Pero, y vieron que siempre el pero es muy importante, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, acá está la manifestación de Dios, la manifestación de la bondad de Dios. Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. ¿Cuál es la manifestación de la bondad de Dios? La salvación. Dice el 5, Él nos salvó. Cuando se manifestó esta bondad y su amor, Él nos salvó. La manifestación de la bondad de Dios y la muestra también de su amor es la salvación. Dice, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Entonces, ¿cómo se comprobó esta bondad de la que nos está hablando Pedro? Acá Pablo nos explica cómo se ha manifestado esa bondad a través de la salvación. En el Salmo 34:8, el salmista dice, prueben y vean que el Señor es bueno, cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Tanto el salmista como Pedro como Pablo hablan de la bondad de Dios. La bondad de Dios se ha expresado de manera inmensa y para nosotros sumamente trascendental a través de la salvación que Él nos proveyó. Dios es bueno. Dios es bueno. Entonces te invito junto al salmista a decir, vení, probá la bondad del Señor. Prueben y vean que el Señor es bueno, el Salmo 34:8. Y recordá Tito 3, que te dice, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Él nos salvó. Y ahora recordá lo que decía Pedro, si has probado la bondad del Señor. Las personas que han probado la bondad del Señor, o podremos traducirlo, los que comprobaron que Dios es bueno, son los salvos. Esas personas, los salvos, tienen esa identidad. Y esa identidad los lleva a una determinada acción. Esto es muy importante, reconocer que primero está la identidad y luego está el resto. Sin probar la bondad de Dios, que ha sido expresada en la salvación nuestra, si nosotros vamos a un tipo de acción sin haber probado la bondad de Dios, o sea, si nosotros nos comportamos de una manera cristiana sin haber sido regenerados, nacidos nuevos, sin haber sido salvos, solo caemos en una religión moral. Sin duda que una religión moral es buena, sería mucho mejor que la expresión del mundo caído que nos rodea, pero la religión moral nos salva. Dios, a través de Pedro, una vez más, nos enseña un modo de vida en respuesta a la salvación, no para llegar a ella. Es como lo que vimos hace 2 domingos acerca de la ética cristiana.
La conducta es afectada por la salvación. Primero recibimos misericordia, luego respondemos a ella. Es lo que nos enseña Pablo también en Romanos 12. Ellos nos recuerdan el orden de las cosas, diferenciándonos profundamente de las otras religiones. Nosotros nos conducimos de una determinada manera porque somos salvos. No para obtener la salvación, no para que Dios nos ame más, porque Dios nos ama lo suficiente y de manera perfecta porque estamos posicionados en Cristo, sino en respuesta a la salvación, nosotros nos conducimos de una determinada manera. Esto parece muy sencillo, pero esto tiene que ver con uno de los errores más populares de nuestro contexto cristiano protestante, cristiano evangélico. Pretendemos que la persona se comporte de una determinada manera cuando en realidad su identidad no ha cambiado. Solamente está contenido y está empujado muchas veces hacia una religión moral, pero no ha sido salvado. Se le presenta mucho más, domingo tras domingo, reunión de jóvenes, reunión de adolescentes, mucho más, cómo debe comportarse que el Evangelio. Pero el Evangelio es lo que transforma y una vez transformado, nosotros respondemos en acción. Si no hacemos esto, caemos en una religión moral. Y la religión moral no salva. Además, la moral no tiene el poder de sostenerse sobre sí misma. La moral del cristiano verdadero está sostenida por el poder del Espíritu Santo, quien vive en él. Entonces, por eso nos podemos comportar de una determinada manera, estemos en público, estemos en privado. Pero si nosotros perdemos de vista la prédica del Evangelio una y otra vez, cada reunión, cada vez que hay un púlpito, cada vez que hay la oportunidad de predicar el Evangelio o de leer la Biblia, si nosotros no tenemos en cuenta el sacrificio de Cristo a favor nuestro, perdemos oportunidades de presentar el Evangelio y muchas veces damos por sentada la salvación de personas que en realidad no han sido regeneradas. Y muchas personas llevan toda su vida en la iglesia y han escuchado muy pocas veces el Evangelio. Han escuchado casi siempre cómo deben comportarse, pero han escuchado muy pocas veces aquello que es el poder de Dios para salvación, el Evangelio. Recordemos Romanos 1. Entonces, Pedro, Pablo, la historia de Israel nos muestran que primero está la identidad, y nuestra identidad viene a través del Evangelio, y luego está la conducta. No al revés. Primero la identidad, esa transformación, como dice también Pablo en 2 Corintios 5, somos una nueva creación en Cristo. Primero está esa identidad y luego la acción. Cuando nuestros esfuerzos son inversos, convencemos a personas de que son cristianas cuando en realidad no lo son. Simplemente tienen una moral cristiana. El problema está que esto no salva, primer problema. Y segundo problema está en que esto lleva a la frustración y luego en algún momento desde la frustración se salta a el desbande. Porque en realidad no era una persona transformada, simplemente había adquirido un código de conducta. Pero cuando esa persona está lejos de aquello que lo contiene, surge lo que verdaderamente es. Una persona no regenerada, no nacida nueva, no tiene nueva identidad. Simplemente se comportaba como mamá, como papá, como el pastor, como los líderes le decían que tenía que hacerlo. Pero no había sido regenerada esa persona. Entonces, recapitulando, con Israel sucedió lo mismo. Primero fueron el pueblo de Dios, luego recibieron la ley. Primero nosotros fuimos receptores de las misericordias de Dios y luego presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como un sacrificio santo, como un sacrificio agradable a Dios, que es lo que dice Pablo en Romanos 12. Primero somos salvos y luego se evidencia nuestra conducta. Todas las otras religiones hacen al revés. Primero las obras para alcanzar algo de Dios. Y cuando esto se cristianiza, nacen el legalismo o la religión externa, pero hueca. Y tenemos que tener mucho cuidado. En el cristianismo verdadero, primero Dios nos acepta en Cristo, Efesios 1:6, y luego respondemos en gratitud expresada en obediencia y lealtad en una conducta según la ética cristiana. Entonces, si hemos probado la bondad del Señor, si hemos sido salvados por Él, esa es nuestra identidad. Los que comprobaron la bondad del Señor, los que hemos sido salvos por Él, entonces, y acá vienen los dos puntos que siguen. Desear el alimento espiritual y rechazar toda clase de pecado. Vamos a 1 Pedro de nuevo, 2:2. Recordemos que el versículo 3 decía que es para aquellos que han comprobado la bondad del Señor. El 2:2 dice,
deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcan para salvación. Fíjense qué interesante. Otra traducción dice la leche o el alimento no adulterado. Alimento espiritual puro tiene que ser. En el día a día hay muchísimo alimento espiritual. Incluso en las librerías cristianas hay muchísimo alimento espiritual. En tu biblioteca, en tu celular, en todos lados hay mucho alimento espiritual. Lo que hay poco es pureza. Y ojo, las librerías cristianas venden tanta impureza porque es lo que se vende. No es que ellos nos marcan que tenemos que consumir. Nosotros, como pueblo, le marcamos a ellos que tienen que vender. Entonces vemos que esta decadencia que hay en la mayoría de las librerías cristianas, en realidad es un reflejo de nuestro corazón. Esos son un comercio, muchos de ellos. Algunos son un ministerio muy respetable, pero muchos de ellos son solo un comercio y ellos venden lo que nosotros compramos. No es al revés, Hay mucho alimento espiritual. Lo que hay poco, lo que escasea, es la pureza de ese alimento espiritual. Algo bíblico no es bíblico cuando encuentras su fundamento en la Biblia. No te horrorices y déjame explicar bien esto. No es que si yo encuentro el fundamento en la Biblia de lo que yo digo, solo por eso es bíblico. Algo es bíblico cuando encuentra su fundamento en la Biblia sin contradecir ninguna parte de ella. Ahí está el gran punto. Algo es puro espiritualmente, un alimento es espiritualmente puro o puro espiritualmente cuando no contradice el resto de las Escrituras. Si contradice el resto de las Escrituras, aunque utilice la Biblia para fundamentar la idea, no es bíblico. Hay muchísimo manoseo, hay muchísima impureza, hay muchísima distorsión y tenemos los resultados a la simple vista. Podemos analizar cualquier iglesia y ver qué pasa con la gente, y ver que no hay transformaciones, ver que no hay grandes cambios, ver que incluso recibiendo milagros las personas no cambian, no se entregan a Cristo, no responden, no crecen en salvación, porque están siendo alimentados espiritualmente, pero no por alimento puro, incluso usando la Biblia. Entonces, me podés acusar de decir, pero ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a decir que algo no es bíblico solo por usar la Biblia? Es la verdad. Es la verdad. Algo es bíblico cuando usa la Biblia para fundamentarse, algo es puro espiritualmente cuando usa la Biblia para fundamentarse sin contradecir el resto de las Escrituras. Todas las herejías, o la gran mayoría, utilizan la Biblia. El punto no es ese, el punto es que lo utilizan mal. Y me decís, bueno, ¿en algún momento pasó esto en la Biblia? Sí, muchas veces, pero para mí una de las más marcadas es Satanás en la tentación del desierto. Satanás en Mateo 4, 5, Mateo 4, 1 al 11 nos explican la tentación de Jesús o la prueba de Jesús llevado por el Espíritu al desierto. Y vemos en Mateo 4, 5, dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Fíjense. El diablo está usando la Biblia. Escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. ¿Qué hace Satanás acá? Satanás utiliza la Biblia. ¿Y qué está citando? Está citando el Salmo 91, los versículos 11 y 12. ¿Pero está siendo bíblico Satanás? No, simplemente está usando la Biblia, que no es lo mismo. Fíjense, Mateo 4:7 dice, Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense acá, Satanás usa la Biblia, cita muy bien Salmo 91, 11 y 12, y Jesús también cita la Biblia. La diferencia entre ellos no es que citaron la Biblia, estamos hablando de Satanás y estamos hablando de Dios encarnado. La diferencia entre ellos no fue citar o no citar la Biblia, la diferencia entre ellos es citarla bien. Uno lo citó sacando algo de cualquier lado diciendo, bueno, esto me sirve para mis propósitos. Y otro lo citó teniendo en cuenta el resto de las Escrituras. Uno contradice a la Biblia usando la Biblia. Otro lo hace de manera perfecta sin contradecir nada. Bueno, acá vemos dos líneas de
de utilización de la Biblia. Satanás y Cristo. Los dos la usaron, pero uno lo usó bien, Cristo, y el otro lo usó mal, Satanás. Y hay muchísimo alimento espiritual adulterado porque muchísima gente dentro del pueblo de Dios, sean creyentes o no, utilizan la Biblia como lo utilizó Satanás, sacando lo que les sirve para sus propósitos, pero sin tener en cuenta todo lo que la Biblia dice al respecto. Entonces vemos que no es difícil usar la Biblia, usarla no es hacer que algo sea bíblico. Nuestro alimento espiritual es puro si realmente es bíblico, si es coherente con toda la revelación escrita, con todo el resto de la Biblia. Si no, somos tan bíblicos como Satanás. Solo usamos la Biblia, pero para nuestros propósitos, sin comprender que contradecimos otras partes. Cuando nosotros comprendemos esto, aprendemos a utilizar y a buscar y a desear el alimento espiritual puro. Alimento espiritual adulterado es lo que sobreabunda por gente que utiliza la Biblia como Satanás. Pero lo que necesitamos y lo que Dios nos dice que busquemos y deseemos es el alimento espiritual puro, no adulterado, puro. Acompáñame rápido a 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. En 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Fíjense, más allá de que este versículo es hermoso y puedo hablar horas de este solo pasaje, porque para mí es un pasaje cardinal en lo que estamos hablando, acá la exhortación es muy grande, pero me quiero centrar en esto. Dice que maneja con precisión la palabra de verdad. La palabra de Dios debe ser utilizada con precisión. Cuando lo utilizamos sin precisión es alimento espiritual adulterado. Cuando lo usamos con precisión es alimento espiritual puro. Y tenemos que aprender lo que Dios le decía a Timoteo a través de Pablo, a utilizarla con precisión, manejar con precisión la palabra de verdad. Acá agrego una ilustración que viene de mi profesión. Cuando estaba estudiando en la facultad, en la materia que se llama cirugía, en cirugía 1, nos daban diagramas, dibujos de la boca humana. Soy odontólogo. Entonces, nosotros debíamos saber que íbamos a hacer cirugías. Pero no íbamos directamente con el bisturí a la boca del paciente, sino que antes nosotros nos preparábamos primero mirando y luego viendo en los dibujos, por supuesto que son dibujos precisamente, o sea, con precisión anatómica, pero nos daban un dibujo de una boca, de un maxilar superior o maxilar inferior, de cómo es la boca por dentro. Y en los exámenes no se podía utilizar lápiz ni ningún corrector. En los exámenes teníamos que elegir la lapicera roja y marcar de dónde hasta dónde íbamos a hacer la incisión a la hora de presentarse ese caso clínico. ¿Por qué necesitábamos usar lapicera y no podíamos corregir ni borrar? Y los profesores nos explicaban muy sabiamente, porque hoy vos estás usando un dibujo, pero cuando estés adentro de la boca vos vas a usar un bisturí. Y tenés que ser preciso con tu corte. Si tu corte es impreciso, puedes dañar otros tejidos, puedes arruinar la circulación o la inervación de la zona, puedes hacer que ese tejido se muera, porque cortaste de manera incorrecta, porque fuiste impreciso en tu corte, porque fuiste desprolijo, porque no lo hiciste correctamente, porque la dirección fue incorrecta, porque la profundidad fue incorrecta, porque el procedimiento, el ángulo, la fuerza fue incorrecta. Entonces, en los dibujos primeramente aprendíamos a hacer esto. Apoyábamos la lapicera y el trazo tenía que ser preciso dentro del dibujo. Porque así debía ser luego, en la boca del paciente, nuestra precisión quirúrgica. Apoyamos la lapicera y hacemos el trazo y el día después, metafóricamente hablando, apoyamos el bisturí y hacemos un trazo, una incisión. Eso tiene que ser preciso. Si no es preciso, produce mucho daño.
Y acá Dios a través de Pablo le dice a Timoteo, maneja con precisión la palabra de verdad. Y aprendí en la facultad a manejar con precisión un bisturí. Pero Dios me enseña algo mucho más importante. Me exige manejar con precisión la palabra de verdad. De esa manera nuestro alimento espiritual va a ser puro y no adulterado. Usarla bien. Porque usarla la usa cualquiera. Incluso el diablo lo usó al querer tentar a Jesús en el desierto. Usarla bien es lo que produce alimento espiritual puro. Nosotros debemos y necesitamos comprender bien las Escrituras con precisión. George Whitefield dijo, quien no estudia la Biblia confunde cualquier herejía con la voz de Dios. Fíjense qué frase interesante. El que no estudia la Biblia confunde cualquier herejía con la voz de Dios. Escucha cualquier cosa, tiene algunos versículos mezclados y dice, esto es voz de Dios. ¿Por qué? Porque tiene algo de Biblia. No, cualquier herejía puede ser. Las herejías usan la Biblia. Las herejías usan la Biblia. No la usan con precisión. Hace poquito, una amiga, a través de yo había subido esta frase en mi estado de WhatsApp, una amiga que quizá nos está viendo, me dijo, también sucede al revés. El que no estudia la Biblia confunde la voz de Dios con cualquier herejía. ¿Qué es lo que agregó ella a esta frase? Por un lado, la frase decía que una persona que no estudia la Biblia confunde cualquier herejía con voz de Dios. O sea, agarra una herejía y dice, esto es voz de Dios. Pero ella decía, también sucede al revés. Que la persona que no estudia la Biblia desprecia la voz de Dios pensando que es cualquier herejía. Les podés presentar una enseñanza bíblica precisa, correcta, y como ellos no estudian la Biblia, la confunden con herejía. O sea, no estudiar la Biblia nos lleva a confundir cualquier herejía con la voz de Dios y también a confundir la voz de Dios con cualquier herejía. Y decir que algo santo es profano y también decir que algo profano es santo. Decir que algo herético es bíblico y también decir que algo bíblico es herético. ¿Cuándo sucede eso? Cuando no estudiamos la Biblia. Nosotros, los salvos, necesitamos aprender a alimentarnos espiritualmente, a obtener alimento espiritual puro. Puro. Ahí está lo más difícil, que sea puro. Porque alimento espiritual adulterado sobreabunda, aparece por todos lados. Pero el alimento espiritual puro es algo que tenemos que desear. Y Dios a través de Pedro nos manda a desear esa pureza en el alimento. Y lo ilustra con la leche materna. Fíjense ahí 1 Pedro 2:2 dice así. Deseen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcan para salvación. Vos fíjate cuánto aguanta un bebé sin su alimento. Habla de una persona recién nacida. ¿Ese bebé acepta reemplazos? ¿Se calma si su alimento no llega? Él la desea. ¿Y cómo expresa este deseo de su alimento? Con todo su ser. Con todo su ser. Él realmente desea. Fíjense qué interesante que en esta situación Pedro nos llama a desear alimento espiritual puro. O sea, tenemos que desear alimentarnos, tenemos que desear la pureza, pero quiero ir al verbo, desearlo. Desearlo. Si vos sos salvo, tenés que comprender que tu identidad te lleva a desear ese alimento espiritual. Hay mucha gente que no la desea, no desea su alimento espiritual, no desea la pureza de su alimento espiritual. Muy probablemente puede ser porque no sea salvo. Nosotros acá tenemos una hermosa ilustración de cómo debe ser nuestra actitud. ¿Cómo? Como un niño recién nacido que busca la leche materna. Un deseo por alimento, pero no de cualquier manera, por alimento puro. Y acá podemos meter esto que para muchos, lamentablemente y neciamente, es una palabra incómoda o un grupo de palabras incómodos. La sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La sana doctrina es aquella enseñanza que está de acuerdo con todo el resto de la Biblia. Si una enseñanza no está de acuerdo con todo el resto de la Biblia, si una enseñanza no pasa por este examen, no es sana doctrina. Doctrina significa simplemente enseñanza. Pero lo que
Pedro nos está diciendo aquí es que deseemos la sana doctrina, que tengamos un deseo, un hambre de la sana doctrina. Hay una frase que dice que somos lo que comemos. No sé cuánta verdad hay de esto a nivel físico, sin duda que hay algún grado de verdad, pero a nivel espiritual hay una relación directa y es cierto. Somos lo que comemos, somos lo que creemos. ¿Vos crees algo incorrecto? Manejás tu vida de manera incorrecta. ¿Crees herejías? ¿Enseñás herejías? Sos un hereje. Y esto nos puede pasar a cualquiera, y muchas veces nos pasa. Pero el punto es que hay que solucionarlo y no tirarnos a la mediocridad creyendo que ya hemos aprendido todo, sino seguir buscando, deseando, buscando intencionalmente, fervientemente, profundamente un alimento espiritual puro. Y esa búsqueda, ese deseo de alimento espiritual puro va acompañado del segundo punto de hoy. Primero tenemos una identidad. ¿Cómo es esa identidad? Somos salvos. ¿Y a qué nos lleva esta identidad? A la acción. ¿Cuál es la acción que primero señalé? Desear alimento espiritual puro. La segunda acción es rechazar toda clase de pecado. Y vamos ahora a 2 de Pedro 2.1. 2 de Pedro 2.1. Dice Pedro, y me gusta decirlo de otra manera, dice Dios a través de Pedro: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño, e hipocresías y envidias y toda difamación, y ahí dice, deseen el alimento espiritual puro. Pero fíjense que van juntas, rechazar el pecado mientras se desea el alimento espiritual puro. Van de la mano, van juntos. Y acá señala una serie de pecados, pero sin embargo pone una lista que no es exhaustiva, sino que es una lista ilustrativa, pero muy completa la lista de todos modos. Dice desechar malicia, y la palabra que se usa es generalmente usada en la Biblia para hablar de la maldad interna, de la maldad natural. Los humanos somos malos naturalmente. Dice, rechaza esa maldad natural que tenés. Rechaza el engaño, lo que es falsedad, la falta de verdad, la mentira. Rechaza la hipocresía. ¿Qué es la hipocresía? Hipocresía es actuar, es ser careta. Recordemos que esta palabra hipocresía viene de los hipócritas, y los hipócritas eran el nombre que recibían los actores en la antigua Grecia. Esos actores se presentaban de una manera y te hacían creer que eran un personaje y mostraban diferentes personalidades, diferentes personajes. Dice, rechaza la idea de ser un personaje, un hipócrita, un careta. O sea, rechaza tu maldad natural, rechaza cualquier falsedad, rechaza el caretaje. Y si vos rechazás el caretaje, quizás te quieran menos. No importa, vos recházalo. Y que al ver los otros, tus bajezas, te ayuden a ser más parecido a Cristo. Y te amen por lo que sos, a pesar de lo que sos, como nos ama Dios, y no por lo que mostrás. Anímate a mostrarte como sos. Porque de esa manera vas a crecer para salvación, vas a crecer en la santificación. Cuando vos rechaces estas cosas. Entonces rechazamos la maldad interna, natural, rechazamos la falsedad, rechazamos la hipocresía, rechazamos la envidia cuando deseamos maliciosamente lo del otro, y rechazamos la difamación, que es rechazar la denigración verbal del otro. Son dos cosas que deben ir de la mano en aquellos que son salvos, que han probado la bondad del Señor. Una es rechazar toda clase de pecado y otra es desear alimento espiritual puro. Cuando una de estas dos falta, sea el rechazo al pecado o el deseo por alimento puro, es importante si hemos comprobado la bondad del Señor. Lo digo de nuevo. Cuando falta una de estas dos cosas, lo que tenemos que ver es si realmente tenemos una nueva identidad, es ver si realmente hemos sido salvos. Porque tienen que ir juntas. No es solo rechazar el pecado
Y no es solo desear alimento espiritual puro. Mucha gente en las iglesias cumplen con una de las dos. O caen en un extremo moralismo y dicen, bueno, rechazo todo pecado y viven una vida que es insostenible sin el Espíritu Santo. Y de todos modos es insostenible en este cuerpo caído, como nos enseña Pablo en Romanos 7. Pero viven una vida diciendo, no, esto es pecado, pero no aprenden nada espiritualmente puro. Y por otro tenés personas que buscan alimento espiritual puro, pero no rechazan al pecado. Y estas dos cosas no pueden estar separadas. Estas dos cosas van juntas en nuestra nueva identidad. Porque la Biblia nos enseña teología, alimento espiritual puro, pero también nos enseña ética, la conducta del cristiano. Y las dos cosas van juntas y van de la mano. Y cuando no están juntas, tenemos que comprobar, tenemos que revisar si hemos comprobado la bondad del Señor, esa bondad que se expresa, se manifiesta en salvación. Revisar si somos salvos. Cuando somos salvos, vemos que las dos cosas van juntas. Quiero alimento espiritual puro. Quiero rechazar el pecado. Muchas veces meto impurezas en mi alimento espiritual. Muchas veces amo y no rechazo mi pecado. Pero la predominancia o la intención es rechazar el pecado y desear alimento espiritual puro. En la lectura del viernes, como iglesia, leímos, no sé cómo se pronuncia este apellido, pero leímos un artículo de un predicador, de un autor puritano, que se llamaba Las señales de un hombre malvado y las señales de un hombre piadoso. Nicholas Byfield. Y decía así esta frase, dentro de ese artículo que leímos el viernes pasado. Dice que el cristiano siente mayor impulso a humillarse y lamentarse por sus pecados cuando siente que Dios es más clemente. La bondad divina le hace temer más a Dios y odiar sus pecados, en vez de odiar la justicia de Dios. Me pareció muy interesante y está relacionado a lo que estamos leyendo en Pedro. La bondad, haber comprobado la bondad de Dios, es lo que nos lleva a rechazar el pecado. Entonces, en algún momento, un gran estímulo para tu vida, para que vos rechaces el pecado, no es solamente temer la justicia de Dios sobre tu vida, temer el castigo, la corrección, la disciplina de Dios, sino también recordar su bondad. Entonces su bondad se hace un estímulo mucho más grande para tu santificación y para rechazar el pecado. Entonces, ¿por qué odias el pecado? Es verdad, Dios nos va a castigar, Dios nos va a disciplinar, Dios juzga nuestras vidas y vamos a recibir lo que merecemos según nuestra conducta. E incluso los salvos, estoy hablando del juicio que no es para salvación o no salvación, sino del juicio que nos habla la Biblia en otros momentos sobre toda nuestra conducta. Pero lo que quiero decir es que más allá de la disciplina terrenal, lo que nos lleva muchas veces a rechazar el pecado cuando vamos madurando es la bondad de Dios. ¿Por qué quiero rechazar el pecado? Porque Dios es bueno y no merece mi pecado, no merece mi afrenta, no merece mi deslealtad. Entonces vemos cómo estamos estimulados al rechazo, al pecado, no solo por querer evitar la disciplina de Dios o su juicio, sino también porque Dios es bueno. Y esa bondad de Dios derrite nuestro corazón y nos hace humillarnos y lamentarnos por nuestros pecados. Cuanto más probamos y comprobamos la bondad de Dios, más estímulos tenemos para lamentarnos y humillarnos por nuestro pecado. Haber comprobado la bondad de Dios, haber comprobado su clemencia, su paciencia, su misericordia, su amor, lleva a los salvos a ir desechando el pecado y al mismo tiempo a ir deseando profundamente el alimento espiritual puro. Así es el cristianismo verdadero, abandonando cosas viejas y adoptando cosas nuevas. Por ejemplo, en Romanos 13:12 dice así: la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Romanos 13:12. Dice, desechar. ¿Qué tengo que desechar? Las obras de las tinieblas. ¿Y qué tengo que adoptar? Las armas de la luz.
Acompáñame a Efesios 4, 22 al 24 y vamos a ver un poco más de esto de abandonar cosas viejas y adoptar cosas nuevas. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24 dice así: que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Fíjense, hay una manera anterior de vivir, es la vida de antes. Y dice, despojate del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Ese viejo hombre, eso de lo que te tenés que despojar, se va corrompiendo según los deseos engañosos. Y dice el 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente. Y dice el 24, y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia, en la rectitud y santidad de la verdad. En la justicia. Justicia, recordemos, es rectitud. Y santidad de la verdad. Fíjense, dice, despojate el viejo hombre y vestite del nuevo. Pero dice que vos lo tenés que hacer. Vos intencionalmente tenés que esforzarte para dejar cosas viejas y adquirir cosas nuevas. Despojarte el viejo hombre y vestirte el nuevo hombre. ¿Y cómo es ese nuevo hombre? Es en la semejanza de Dios. Es más parecido a Jesús. Sos una nueva creación en rectitud y en santidad, en la verdad, de la verdad. Entonces fíjense cómo en el cristianismo verdadero abandonamos cosas viejas y adoptamos cosas nuevas. Ray dice, vive como uno que ya no pertenece a este mundo, vive como un peregrino que va camino a la gloria. En el cristianismo verdadero recibimos una identidad. Esa identidad se refleja en acción. Hoy vimos dos aristas de esa acción. Deseamos el alimento espiritual puro y rechazamos activamente el pecado. Entonces aprendemos cómo es el cristianismo verdadero, cómo es el cristianismo de aquellos que son salvos. Es una identidad que nos lleva a la acción. Para aquellos que comprobaron la bondad del Señor, para los salvos, tienen que hacer dos cosas al mismo tiempo. Desear profundamente el alimento espiritual y rechazar activamente el pecado. ¿Y qué es lo que te estimula a esta vida? Es la bondad de Dios. ¿Y cómo se expresó la bondad de Dios? En tu salvación, en mi salvación, en el Evangelio. Cristo ocupó tu lugar frente al juicio de Dios para que vos puedas ocupar su lugar en la familia de Dios. Sos hijo de Dios si crees en Jesús para salvación. Te arrepentís de tus pecados y crees que el Evangelio es cierto. Si esto no está en tu vida, no sos salvo y no has comprobado la bondad de Dios. Y si has comprobado la bondad de Dios, insisto, para terminar, tenés que vivir dos cosas al mismo tiempo. Desear profundamente el alimento espiritual puro y rechazar activamente el pecado. Dios te bendiga en esta mañana. Yo voy a orar en el lugar en el que estoy, pero te ruego que vos ores donde estás y que seas muy bendecido. Espero que pronto podamos volver a vernos y a congregarnos como Dios manda. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.